Hola amigos, les saluda Henry Cáliz. En esta ocasión quiero invitarles a ver una audiencia de principio de oportunidad, en el cual el denunciante es la persona que se opone a este principio de oportunidad. El fiscal trata de hacer un procedimiento abreviado en una causa donde que ni siquiera ha realizado las investigaciones necesarias y ni siquiera ha tomado las versiones de las partes denunciadas. Bienvenidos y ustedes juzguen la actuación del fiscal y de las partes procesales. Señora jueza, señores sujetos procesales, muy buenas tardes, bienvenidos a la diligencia, la misma que ha sido convocada para el día de hoy, 2 de diciembre del 2021, siendo las 14:30, dentro de la causa penal signada con número 17-294-2021-13690G. Debo informar a su señoría que, siendo uso de la plataforma Zoom, se encuentra presente en calidad de agente fiscal de Pichincha el doctor. Buenas tardes, presente. Como denunciante se encuentra el doctor Henry Cáliz Ramos ejerciendo su defensa por sus propios derechos. Presente, señores. Los investigados Corral Bustamante, Sebastián Mateo y Fausto Enrique Yepes Troya, acompañado de su defensa doctor Ricardo Velasco Cuesta. Presente los sujetos procesales, señora jueza. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que se encuentran presentes los sujetos procesales, vamos a declarar instalada la presente diligencia del Distrito Metropolitano de Quito. Y una vez que hemos instalado la presente diligencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 411 y 412 del Código Orgánico Integral Penal, tiene la palabra Fiscalía como solicitante de la misma. Muy gentil, señora jueza. En primer lugar, buenas tardes a su autoridad, señor secretario y demás sujetos procesales a esta audiencia virtual que ha convocado su autoridad en virtud del principio de oportunidad que ha solicitado la Fiscalía General del Estado dentro de este proceso de investigación previa. Señora jueza, en primer lugar, Fiscalía General del Estado se ampara para esta decisión en lo que establece el artículo 195 de la Constitución, que nos habla de que la Fiscalía debe actuar bajo los principios de mínima intervención penal, en este caso en específico, señora jueza, principio de oportunidad. Principio de oportunidad que se encuentra dentro de una norma menor a la Constitución, que es el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 444, en la cual establece dentro de las funciones del fiscal el hecho, señora jueza, de que se pueda aplicar el principio de oportunidad. Principio de oportunidad que debe cumplir los requisitos que establece el artículo 412, 413 y que Fiscalía, de considerarlo pertinente, pondrá a usted estos elementos a fin de que dentro de su facultad jurisdiccional usted decida lo que en derecho corresponda. Ahora bien, antes de referirme, señora jueza, a que a criterio de Fiscalía se cumplen los requisitos del artículo 412 del Código Orgánico Integral Penal, solo daré a usted a conocer brevemente cuál es el hecho fáctico que se deriva de esta investigación previa. Con fecha 21 de noviembre del año 2019, se ha recibido una denuncia formal en la cual también se ha adjuntado un acto administrativo, un acto urgente, en el cual, señora jueza, el denunciante, doctor Henry Mercadeo Cáliz Ramos, menciona dentro del hecho fáctico que con fecha 18 y 19 de diciembre del 2018, en el medio de comunicación denominado Teleamazonas, se ha hecho un reportaje en el cual supuestamente se ha dado datos personales del suscrito juez, su familia, así como la información de circulación restringida contenido dentro del informe ROI número 2018-12 de la UAF. Cabe señalar que Teleamazonas no contaba con el consentimiento o la autorización legal para difundir o publicar los datos personales del doctor Henry Cáliz ni de su familia. En tal razón lo hizo de manera ilegal y arbitraria. El informe ROI 2018-012 de la UAP contiene información que está protegida expresamente por la cláusula de reserva previamente prevista por la Ley contra el Lavado de Activos, la misma que es difundida públicamente por Teleamazonas y en lo principal menciona lo pertinente.
Es en ese sentido que, a criterio del denunciante, esto se adecúa, esta conducta, a lo que establece el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. Difusión de información de circulación restringida y demás, señora jueza. Dentro de lo que se ha adjuntado a esta denuncia, consta el acto urgente que se ha solicitado ante la Fiscalía General del Estado, pero la unidad de actuaciones administrativas, señora jueza, en la cual se ha adjuntado un video respecto a un reportaje que se ha hecho en Teleamazonas, señora jueza, y en el cual se hace una transcripción, señora jueza, de lo pertinente. P1 consta como persona de género masculino, P2 persona de género masculino y demás, y en la cual frases o palabras de lo que se ha hecho de esta transcripción menciona que es un funcionario judicial desde el 2008, primero como fiscal, desde este año en calidad de juez. Consta, señora jueza, asimismo otros audios y demás, asimismo con las transcripciones en sentido, y en ninguna de estas transcripciones, señora jueza, se menciona, o sea, se menciona al informe ROI número 18-012 de la UAF, ni tampoco se menciona cuál es el número de investigación previa que está en la Fiscalía General del Estado y demás, señora jueza, en ninguno de estos reportajes de lo que se ha ejecutado en este disco. Ahora bien, debo también poner en su conocimiento, señora jueza, porque, claro, esto se ha iniciado en el 21 de noviembre del 2019 con la denuncia. El fiscal que ha conocido esto en su primer momento ha sido el fiscal número 1 de soluciones rápidas, el doctor Villarreal, quien se ha excusado por 2 ocasiones. Ha habido un pronunciamiento de la Fiscalía Provincial que no ha dado paso a estas situaciones. Posteriormente ha recaído, me imagino, la doctora Gabriela Carrión, quien estaba encargada de la Fiscalía 1, y en la cual, señora jueza, de diligencias consta el reconocimiento del lugar de los hechos, la versión del denunciante, señora jueza, pero ni siquiera se ha apuntado esta situación del supuesto informe que se menciona, o peor aún, señora jueza, el número de investigación previa a la cual hacía mención el doctor Henry Cáliz. Ahora bien, posteriormente, señora jueza, se presenta con otro señor fiscal, que es el doctor Jorge Mancero Arévalo Vázquez, de la revisión, señora jueza, que yo he podido realizar de la denuncia. Y al considerar, señora jueza, primero, que no se ha hecho mención de ningún informe de la UAFE en los mismos transcripciones que se ha hecho por parte de Teleamazonas, el número de investigación previa y demás, no estaríamos, señora jueza, dentro de este tipo penal, señora jueza. Por lo tanto, es el criterio de este fiscal, señora jueza, que es innecesario continuar con una investigación que resultaría inoficiosa, señora jueza. Mucho más cuando de los hechos que ha mencionado el doctor que ha afectado a él y a su familia, al denunciante, se podría adecuar, señora jueza, tranquilamente en otro ámbito, en otra conducta penalmente relevante, y en el capítulo que habla hoy para estos delitos, que es delitos contra el derecho al honor y el buen nombre, que es el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, y en el cual, por respeto, todos somos abogados acá, tranquilamente se podría haber presentado la acción que corresponde, en el ámbito que corresponde, y ejercer las acciones que corresponden, señora jueza. Entiendo, tal vez, no quisiera pensar que porque está prescrito, tal vez no se está haciendo ante el mecanismo que corresponde, señora jueza. Ahora bien, por principio de buena fe y lealtad procesal también debo mencionar lo siguiente, señora jueza, y eso se ha puesto en conocimiento también del señor fiscal provincial, que el momento que se nos entregó el expediente por parte de la Fiscalía 1 y el momento que el doctor Henry Cáliz se opuso al pedido de principio de oportunidad que realizó este fiscal, se adjuntaron 2 escritos, señora jueza, pero los mismos, señora jueza, no estaban adjuntos al expediente, pero en todo caso, igual como se informó al doctor Cáliz, el pronunciamiento de este fiscal ya estaba realizado, señora jueza, independientemente de cualquier diligencia o demás. Considera este fiscal, señora jueza, que se aplica el principio de oportunidad y que se debe buscar otro tipo de mecanismos en el ámbito civil, un daño moral, no sé, o demás, señora jueza, pero no hay aquí una motivación para investigar una supuesta circulación de información restringida, señora jueza, que a criterio de este fiscal no existe.
En este caso, señora jueza, en estas fiscalías hay diversidad de denuncias, carga laboral, y no consideramos adecuado gastar recursos del Estado, tiempo y demás en una investigación que resultaría inoficiosa, señora jueza. Por lo tanto, una vez que me he pronunciado de los hechos fácticos, me voy a referir brevemente al cumplimiento de los requisitos del artículo 412. La conducta penalmente relevante, la cual fue denunciada y la cual se perjuró en su debido momento por parte de la Fiscalía General del Estado, señora jueza, que establece el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal, difusión de información restringida, de circulación restringida. Además, señora jueza, se cumple, esta es una pena de menos de 5 años, se cumple con este primer requisito. Respecto al segundo punto, no se trata de una infracción culposa, señora jueza. Respecto al tercer punto, señora jueza, no se trata de un bien jurídico protegido que se encuentre este delito dentro de este capítulo que prohíba a la Fiscalía aplicar este principio de oportunidad. Y finalmente, señora jueza, debo mencionar que consta la razón sentada por el señor secretario de Fiscalía, en el momento que se escribió este principio de oportunidad, que respecto de las dos únicas personas que constaban los nombres y apellidos, números de cédula, que es Corral Bustamante, Sebastián Mateo y Fausto Enrique Yepes Troya, no tienen ningún tipo de denuncia o sentencia condenatoria o demás por este mismo tipo penal. Por lo tanto, señora jueza, se cumplen todos y cada uno de los requisitos correspondientes, señora jueza. Por lo tanto, Fiscalía, al cumplir el test de motivación correspondiente, señora jueza, solicita a usted que se aplique este principio de oportunidad sin que menoscabe a la víctima, la presunta víctima, que pueda realizar cualquier tipo de reclamo de más, pero en el ámbito que corresponde, que no necesariamente es a través de este tipo penal. Gracias, señora jueza, por su amable atención. Muchas gracias. Tiene la palabra la defensa del denunciante. Gracias, señora jueza, señor secretario, señores abogados y todos presentes, señores denunciados que se encuentran presentes. Usted se habrá dado cuenta de la exposición del fiscal, que es risible como conocedora del derecho, señora jueza. Y obviamente no me he reído, es por respeto a usted. Señora jueza, vamos primero a las partes más simples y formales de lo que ha dicho el fiscal. Dice que cumple con todos los requisitos del artículo 412 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, y entre ellos de que no tengan denuncias los denunciados. Menciona a Bustamante, ¿no? El gerente. Pero no dice que la denuncia no solo se presentó contra ellos, pues. La denuncia se presentó contra Kratel Teleamazonas C.A. como empresa, como persona jurídica, y se realizó todo el trámite conforme las normas establecidas para enjuiciar a un medio de comunicación, porque los medios de comunicación tienen un procedimiento especial en el Código Orgánico Integral Penal. En ese contexto no está Teleamazonas, Kratel C.A., no está José Manuel Samanes, ahí está en la denuncia clarito, Acevedo, que es el presidente o dueño, y John Paulo Ordóñez, que es el director. Denunciados no se encuentran y no hay la razón. Usted, señora jueza, si alguien viniera con un robo a pedir principio de oportunidad, ¿le daría? El fiscal está pronunciando de que cualquier delito con una pena máxima de 5 años, me hago el loco y interpongo principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque seguramente ya me convino a hacer eso. Pues no, para que es la fiscalía, pues. Pero más allá de eso, señora juez, la norma lo prohíbe, y es por eso que ha tratado de torcer los hechos del fiscal. Torcer los hechos, ¿por qué, señora jueza? Porque está faltando a la verdad. Primero voy a referirme a la norma que prohíbe. ¿No? Él dice, como es un delito de 5 años, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Pido principio de oportunidad y mínima intervención penal. Allá la víctima que vaya a reclamar en la vía civil. Eso dice. Señora jueza,
El artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal establece lo siguiente. Titularidad de la acción penal pública. La Fiscalía ejercerá la acción penal pública cuando tenga los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada formulará cargos. Mandato. Sí. Si no tiene elementos que determinen materialidad y responsabilidad, la siguiente parte del artículo dice: el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal cuando se pueda aplicar el principio de oportunidad, se presente causales de prejudicialidad, etc. Es decir, si el fiscal tiene, debe formular cargos. Y para tener, debe cumplir con su obligación. ¿Qué ha dicho el fiscal? Vea, señora jueza, no me ha presentado el ROI, no me ha presentado la investigación previa. Este señor denunciante no ha hecho nada. A ver, el denunciante. Señora jueza, es obligación de la fiscalía investigar. Y así, este fiscal me ha coartado el derecho de petición. Aquí están los escritos. De fecha 4 de agosto del 2021. Solicito que se señale día y hora a fin de que se recepten las versiones de los sospechosos, que ni uno ha comparecido a rendir versión, pese que ya un fiscal señaló y no comparecieron. Y 2 de agosto del 2021. Le seguí insistiendo. Señora jueza, esto es una deliberada intención, seguramente por beneficios personales, de archivar esta causa. Vamos al hecho. Dice, no, esto no es delito para mí. Y vamos al principio de oportunidad. Primero, señora jueza, cuando no es delito, no se aplica principio de oportunidad. Principio de oportunidad se aplica cuando es delito y no existen elementos que determinen materialidad y responsabilidad. Sí, es tan aberrante esta petición. Y además presenté una petición de excusa que no me han notificado todavía con la resolución, pero en ese contexto, si el fiscal provincial determina que el señor no debe conocer la causa, estaríamos frente a una nulidad, porque él no es el competente. En todo caso, eso le pongo en su conocimiento, señora juez. Vamos al fondo del asunto. ¿Qué dice el fiscal? Aquí no dice en el reportaje, que es un informe de la policía, es un peritaje hecho a través de una diligencia preparatoria. Dice, ahí no dice que viene de la UAFE, dice. Está extraído, señora juez, y revisen la parte pertinente. Dice, el fiscal es investigado por la UAFE. Pero no sé, se saltó esa parte, pues el fiscal. Aquí dice. ¿Y qué más dice el informe? Y está siendo investigado en fiscalía. Y el fiscal no ha leído. Señora jueza, por Dios, imagínense qué interés tiene el fiscal para archivar esta causa. Ahora bien, dice que no es delito. Si no es delito, debía ir por la vía del archivo, pues. Ahí establece las causales para archivar una causa en caso de que no sea delito. Dice, no es delito, pero vamos por el principio de oportunidad. Cuando el principio de oportunidad establece que es delito, pero no hay materialidad y responsabilidad. Es plausible. Si no, todos los delitos menores a 5 años serían archivados con un fiscal así, pues. Bueno, entonces, sí está, pues, que es investigación de fiscalía y que investigación previa, usted sabe, señora jueza, es reservada. Segundo,
viene de un informe de la UAFE, como dice el reportaje, y el informe de la UAFE es reservado. Y más allá de eso, si no hubiera sido ahí, refiere, eso sí refirió el fiscal, cuentas bancarias del suscrito denunciante. Dice que le ha ingresado tanto, le ha salido tanto, no ha justificado tanto, la diferencia es tanto. Señora jueza, es de conocimiento público, pues, que la información financiera de las personas está protegida por el derecho de reserva bancaria establecido en el Código Monetario y Financiero. Entonces, toda esta información tiene una norma expresa para haber sido publicada. Es decir, se está violando la ley, pero de una manera que no concibo de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque ni siquiera podían haber publicado los bienes, ni siquiera los nombres, porque eso protege la ley de protección de datos públicos. Pero eso no está prohibido por la ley. Pero sí está prohibido por la ley publicar información bancaria, información de una investigación previa e información de un informe de la UAFE que refieren las personas, y está textual, está extraída la información a través de un perito. ¿Cuál es el delito? Es facilito, no hay por dónde perderse. Artículo 180. Difusión de información de circulación restringida. Es clarito. La persona que difunde información de circulación restringida será sancionada con pena tal. Es información de circulación restringida la información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva. La información producida en fiscalía en el marco de una investigación previa y la información acerca de niños, adolescentes, etc. Señora jueza, hay norma específica que prohibía publicar esto. Es absurdo que se pretenda, en este caso, llevar a un principio de oportunidad. En ese contexto, señora juez, de conformidad con el artículo 413 del Código Orgánico Integral Penal, solicito que envíe dentro de los 3 días correspondientes al señor fiscal provincial a fin de que ratifique o revoque la decisión del fiscal inferior. Gracias, señora juez. Muchas gracias. Escucho la defensa del procesado, del investigado, perdón. Gracias. Muchas gracias, señora juez. Saludo a las partes intervinientes. Para efectos de la grabación, mi nombre es Ricardo Velasco, abogado patrocinador del señor Fausto Yepes Troya. Quiero empezar, señora jueza, con dar un poco de contexto para que sepamos de qué estamos tratando. Creo que era importante. Ahora bien, voy a referirme exclusivamente a lo que nos trae a esta audiencia. Algo que se le olvidó decir al ex fiscalis es que el artículo 195 de la Constitución de la República define precisamente el principio de oportunidad y la mínima intervención penal. No quiere decir, como el ex fiscalis dijo, que con el simple hecho de existir una denuncia, la Fiscalía tenga que acusar y tenga que buscar responsables. Precisamente la Fiscalía tiene que analizar los hechos y determinar si tiene o no tiene sentido lo que han puesto en su conocimiento. Entonces, el principio de oportunidad que nace de la Constitución, luego es recogido en el Código Orgánico Integral Penal. Y si bien el artículo 411 señala que el fiscal se puede abstener de ejercer la acción penal cuando se pueda aplicar el principio de oportunidad, el artículo 412, que tampoco lo señaló el denunciante, señala lo siguiente, que con su permiso voy a dar lectura. ¿Cuándo opera el principio de oportunidad? Cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Ese es el estándar que la norma dispone. Pero además presenta una sola excepción, y es que cuando estas infracciones comprometan el interés público y no vulneren los intereses del Estado. La pregunta obvia es, si es que el delito objeto de la denuncia
como lo señaló el denunciante, es el que está contemplado en el artículo 180 del COIP, que se refiere a difusión de información de circulación restringida, estaría dentro de estas excepcionalidades, y por supuesto la respuesta es que no. El artículo 180 señala que la persona que difunde información restringida será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ahora, si regresamos a la causal para que opere el principio de oportunidad contemplada en el numeral primero del artículo 412, pues es fácil darse cuenta que se adecua perfectamente a ese tipo penal que puede ser sujeto del principio de oportunidad. Y con una precisión importante, no es, como dijo el denunciante, cuando sean delitos y que no opera, porque lo que dice el numeral primero es cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa. Es decir, el artículo 180 plenamente puede, por los delitos que recaigan en ese tipo penal, puede ser plenamente tratado en este tipo de procedimientos. Ahora bien, vamos a analizar los hechos de este caso para que usted, señora jueza, pueda determinar con toda libertad la necesidad de que se autorice la aplicación del principio de oportunidad. Hay que entender que esta figura que contempla el Código Orgánico Integral Penal busca precisamente evitar una excesiva carga procesal a la Fiscalía, cuando existan denuncias que no tengan razón para continuar. Así lo dijo precisamente el fiscal en su intervención, señalando pues que de la investigación realizada pues no se determina que existan elementos constitutivos del delito, pero que además él solicita el principio de oportunidad justamente porque este caso es uno de aquellos que incrementan la carga procesal sin ningún sentido. El principio de oportunidad se basa en la discrecionalidad del fiscal, justamente para renunciar al ejercicio de la acción penal. Es un principio de excepcionalidad, cuando son delitos de poca significación social y que no tienen un impacto. Es importante, señora jueza, analizar entonces si los hechos que son materia de la denuncia podrían de alguna manera implicar lo que el denunciante ha alegado y si es que tiene sentido que la Fiscalía continúe con un innecesario proceso penal. Entonces, es evidente que aquí no existe revelación de información reservada bajo ningún concepto. Pero además de ello, es importante analizar el estándar que la Corte Constitucional ha determinado para este tipo de reportajes y sobre todo para garantizar el libre acceso y el libre ejercicio de la libertad de expresión. Cuando estamos hablando de reportajes o pronunciamientos que tienen una incidencia en la opinión pública, la Corte ha dicho que es un discurso protegido y que goza de una protección reforzada, precisamente porque lo que se busca es garantizar la libertad de expresión y el acceso a la comunidad a temas que son de interés público y social. Lo que la Corte dijo es que precisamente existen otros medios menos restrictivos que los procesos judiciales para que las personas involucradas en asuntos de interés público puedan defender su reputación frente a ataques que se consideren infundados. La misma Corte ha señalado, un poco recogiendo el principio que consta en el artículo 195 de la Constitución, que precisamente los procesos penales son de última ratio y son de mínima intervención penal. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque cualquier persona se sienta afectada por un reportaje puede recurrir a la acción penal como si esa fuera la vía idónea para tratar este tipo de casos. Y precisamente la Constitución garantiza el derecho a solicitar rectificación. Inclusive la Corte ha dicho que quienes se han sentido afectados podrían recurrir a otras vías judiciales como civiles para intentar resarcir, pero no por la vía penal. Eso lo ha dicho la propia Corte. En el caso Herrera Ulloa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos generó un estándar muy alto, en donde declaró que la libertad de expresión jamás puede ser restringida a través de procedimientos penales iniciados por publicaciones realizadas, precisamente porque el proceso penal es de última ratio. Con esto termino, señora jueza. Es evidente que en este caso
el reportaje publicado que supuestamente ha generado un perjuicio no contempla y no contiene ninguna actuación que se adecue a un tipo penal. Con esto, señora jueza, solicitamos aceptar el pedido de la Fiscalía y autorizarle para que se pueda archivar la investigación. Muchas gracias. Zúñiga, yo sí le voy a pedir algunas aclaraciones. ¿Quiénes son los denunciados en el proceso? Porque el denunciante ha identificado que no se denunció únicamente a las personas respecto de las cuales se ha hecho la búsqueda de el cumplimiento del inciso final del artículo 412, sino que hay más denunciados. También una aclaración en este sentido. El artículo 412 no establece que no se podrá aplicar el principio de oportunidad cuando las personas tengan otras denuncias o se les haya iniciado otras investigaciones. El artículo 412 establece claramente que no puede aplicarse el principio de oportunidad cuando la persona ha sido sancionada previamente por el cometimiento de otro delito que afecte el mismo bien jurídico protegido. Por lo tanto, estamos hablando de un tema de principio de oportunidad. Pero sí quisiera saber, doctor, si son los únicos denunciados, si hay más denunciados. Perfecto. Señora jueza, siempre Fiscalía actuará bajo los principios de buena fe y lealtad procesal y gracias por preguntarme. Dentro de la denuncia se pudo observar, señora jueza, que nombre y apellido de los autores que consta en la denuncia, señora jueza. Se nombra responsable de la publicación referida, menciona Teleamazonas, Centro y Radio Televisión Cartel que no ha facilitado, ¿ya? Autor de la presente Teleamazonas, el señor José Manuel Samanes Acevedo, presidente, señor Sebastián Mateo Corral Bustamante, gerente general, y el señor John Paulo Ordóñez Fajardo, director de noticias, y el señor Fausto Yepes como periodista. Señora, pues, en la denuncia no se apunta ningún tipo de cédula o demás de respecto a las personas denunciadas. Pero ahora bien, dentro del mismo parte investigativo que fue realizado, como vuelvo y repito, señora jueza, fuera de conocimiento de este fiscal, tanto así que se ha hablado de unos escritos que no se han atendido el 8 de agosto. Señora jueza, yo no era fiscal titular el 8 de agosto. Entonces, es así, señora jueza, que con respecto a Samanes Acevedo José Manuel, el parte policial, señora jueza, no menciona ningún tipo de cédula. Es decir, el agente policial no encontró ningún tipo de cédula respecto a esta persona, Samanes Acevedo José Manuel. Ojo, que este informe, señora jueza, y fue de conocimiento de la presunta víctima, fue presentado el 12 de enero del 2021, donde tranquilamente podía haber aclarado al señor agente investigador indicando estas personas. Es decir, del señor Samanes Acevedo José Manuel no hay ningún dato, señor juez. Eso dice el informe del agente investigador y está hoja 67 del expediente. Respecto al Corral Bustamante Sebastián Mateo, ahí se arroja la información del agente investigador y arroja el número de cédula 1703 92 33 57. Y asimismo, señora jueza, respecto al ciudadano Yepes Fausto, asimismo, señora jueza, solo consta los dos nombres y dos apellidos. Pero, señora jueza, al ser el periodista Fausto Yepes, de connotación nacional, que se conoce y demás, ahí por fiscalía se vio y se estableció el número de cédula del mencionado ciudadano. Entonces, con estas personas que se tenían los datos concretos, señora jueza, que es que el señor secretario sienta la razón por parte de Fiscalía, y está hojas 97, respecto a Corral Bustamante Sebastián Mateo, número de cédula 1703 92 33 57, y Fausto Enrique Yepes Troya, número de cédula 17 13 49 82 00, no han sido sancionados por un delito que afecte el mismo bien jurídico protegido al de la presente noticia del delito y se ha hecho las capturas de pantalla correspondientes. Por eso nos hemos referido específicamente a estas dos personas, porque la otra persona solo se anuncia, pero del agente investigador no logró dar los datos, el número de cédula de esta persona y demás, ni tampoco fueron facilitados por la persona que se presentó como víctima el momento de hacer el informe del agente investigador, señora jueza. Muchas gracias.
Otra duda. No se ha receptado versiones. Señora jueza, dentro del presente caso he visto impulsos de mis otros compañeros fiscales que conocieron esta causa, las cuales, señora jueza, hay un impulso en el cual se ha notificado para unas versiones, las cuales no se han dado, debo decirlo, por principio de buena fe y lealtad procesal. A mí me llegó el expediente en ese sentido y es que he tomado yo la decisión, señora jueza, de aplicar este principio de oportunidad porque considero que no es relevante tomar versiones cuando no quiero repetir lo mismo, señora jueza, no hay ni siquiera cuál es el supuesto informe que se ha difundido, peor aún la supuesta investigación previa que se ha sacado de contexto y se ha publicado en el reportaje. Muy bien, muchas gracias. Una vez escuchados a los sujetos procesales y de conformidad en lo dispuesto en los artículos 412 y 413 del Código Orgánico Integral Penal, se pueden verificar algunos elementos de la presente causa. En primer lugar, que si bien la defensa de los investigados ha amparado sus peticiones en el derecho a la libertad de expresión, tenemos que identificar que este no es un derecho no es un delito que va encaminado a la protección de el buen nombre, ni de la honra, que es respecto de los cuales se emitieron las decisiones que han sido invocadas, que pertenecen tanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como a la Corte Constitucional de Ecuador. Sin embargo, el bien jurídico protegido a través del delito que ha sido denunciado en esta causa no corresponde a ese tipo de delito. Es un delito en contra del bien jurídico, integridad personal y familiar, que es un bien jurídico distinto del derecho a la honra de buen nombre, en los cuales el reforzamiento efectivamente se establece que los funcionarios públicos estamos más sujetos a un estudio. Eso para empezar. Fiscalía ha establecido que prácticamente no hay investigación en el presente caso. Más allá de en manos de quien haya estado el expediente en los diferentes momentos, no han sido receptadas ni siquiera las versiones. No se han realizado diligencias, donde el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal otorga amplias facultades a la Fiscalía para realizar diligencias investigativas a fin de aclarar los hechos. Si bien se ha leído partes de la transcripción, no se ha leído la transcripción completa del video que fue obtenido a través de una cuestión urgente. Y tampoco se ha establecido que haya dentro de la presente causa una investigación. Si bien es un delito cuya pena no excede de los 5 años, si bien no compromete gravemente el interés público ni vulnera los intereses del Estado, si bien no han sido las personas que han podido ser identificadas como sospechosos sancionadas previamente por un delito que afecte el mismo bien jurídico protegido, sí considero que Fiscalía últimamente está abusando de la figura de la aplicación del principio de oportunidad. Y en el presente caso no me encuentro de acuerdo con la apreciación fiscal. Y por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 413 del Código Orgánico Integral Penal, dispongo
que el expediente sea elevado en consulta al fiscal superior a fin de que sea este el que se pronuncie de forma definitiva sobre la aplicación del principio de oportunidad, dejando claramente establecido que si bien es una acción que se desprende de un reportaje, no es una acción que está destinada a proteger la honra de una persona, sino a proteger sus datos personales y de circulación restringida, los mismos que deben ser protegidos por el ordenamiento jurídico. En atención a ello y en virtud de que no hay más diligencias que deban practicarse en esta audiencia, vamos a declararla concluida. La resolución debidamente motivada será remitida a los casilleros judiciales consignados dentro del expediente de la judicatura en los plazos previstos en el Código Integral Penal. Solicito a Fiscalía que haga llegar el expediente fiscal a fin de emitir la resolución respectiva. Los plazos empezarán a correr una vez que se reciba el expediente fiscal en la judicatura. Muchas gracias a todos por su asistencia, muy amables. Como acaban de ver, la jueza de la causa se niega a la petición de principio de oportunidad del fiscal. Es así que dispone que el fiscal superior revise la actuación del fiscal y la revoque o ratifique. En todo caso, quisiera que me dejen sus comentarios con respecto a las actuaciones de todas las partes procesales, de la actuación del fiscal, de la actuación de la jueza, de la actuación de la defensa de los denunciantes. Y además, que compartan la publicación y si les gustó, denle una manito arriba. Muchas gracias.